Y precisamente el ingeniero Guillermo Cerritos pues tiene en conversación a esta hora de la tarde, precisamente en este segmento, con el ingeniero Gustavo Flores, que es productor agrícola y analista, y que va a estar aquí hablando de un tema muy importante como es la crisis y oportunidades en el sector agroalimentario en nuestro país. Pero vamos a dejar que el ingeniero Cerritos y el invitado de esta tarde desarrollen este tema. Buenas tardes, Guillermo. Buenas tardes, Gustavo. Mucho gusto. ¿Me escuchan? Buenas tardes, ¿me escuchan? Yo te lo escucho perfectamente. Buenas tardes. Gracias a todos, gracias a Johnny por la introducción. Como es de costumbre, todos los viernes en Agrofuturo HN, gracias al espacio que nos brinda la revista Honduras al 100, de la cual orgullosamente somos parte, esta tarde nos acompaña el ingeniero Gustavo Flores, como reitero, un profesional de las ciencias agrícolas destacado, con una trayectoria que quienes hemos trabajado en el sector la conocemos, la admiramos y la respetamos. Bienvenido Gustavo y bienvenido Roberto, quien también nos estará acompañando, que es parte del equipo de Honduras al 100 y de Agrofuturo, y juntos pues los tres agrónomos trataremos de darle un vistazo a la situación de país, ya que nuestro tema el día de hoy es crisis y oportunidad, ¿verdad?, en el sector agroalimentario hondureño. Te cedo el espacio, Roberto, y luego Gustavo. Buenas tardes, Gustavo. Mucho gusto en volverte a ver. Me alegra que nos acompañes y que aportes, como bien decía Guillermo, con tu amplia experiencia. Así que enhorabuena, Gustavo. Bienvenido, buenas tardes y un gusto tenerte aquí en el programa. Bien, buenas tardes a toda la audiencia y buenas tardes, muy complacido de estar con tremendos profesionales de las ciencias agrícolas, de esos que nos quemamos en el campo, porque es la única manera en la cual podemos estar en contacto con las plantas y bueno, de ahí viene la experiencia, de verdad, mucho gusto en poder compartir este espacio con ustedes dos, tanto con Roberto como con Guillermo. Buenas tardes, Gustavo. Guillermo, no sé cómo quieres trabajar la dinámica, a tus órdenes. Bueno, vamos a arrancar con la primera pregunta. Realmente, pues, Gustavo, ya te hemos visto en otras participaciones en televisión y pues valoramos mucho toda tu experiencia y todo tu conocimiento. Definitivamente, pues, que nos gustaría escuchar cuál es tu opinión acerca de una manera panorámica de la situación del sector agroalimentario en Honduras desde tu perspectiva, y obviamente que esto va a ser como una introducción para los próximos 25 o 30 minutos que nos restan. Sí, gracias. Bueno, de una crisis salen oportunidades definitivamente y en realidad da pena ver el sector agropecuario actualmente en el país porque sufre de un abandono, y no es un abandono actual, sino que ha sido consistente por las últimas décadas en el país, ¿verdad? Nosotros estamos puestos en el centro de América, en una zona donde tenemos climas extremos, sequías, lluvias abundantes, pero al mismo tiempo nos permite tener la oportunidad de producir las 52 semanas del año para poder atacar cualquier mercado. Entonces, viendo, digamos, la ubicación geográfica del país, viendo la riqueza que tenemos en cuanto a los recursos para poder montar programas que vayan orientados a llevar prosperidad al campo, hemos visto que ha venido decreciendo en vez de ir mejorando. Entonces, pero como repito, sobre la leche derramada no podemos llorar, tenemos que ver las oportunidades y ser positivos, porque si de algo yo estoy convencido que un pueblo resiliente es todo el sector agroproductivo del país, incluyendo la parte pecuaria, ¿verdad? Y hay que ver con optimismo pues lo que viene a corto y mediano plazo. Muy de acuerdo, Gustavo, muy de acuerdo. Definitivamente compartimos tu perspectiva, y esto pues nos da una introducción a la siguiente pregunta que Roberto quiere hacerte. Gustavo, buenas tardes. Estaba observando el programa que tenías con tu hijo. Felicidades, realmente muy profesional.
y realmente siempre buscando enriquecer el sector agrícola. Eh, Me llamó mucho la atención del principio hasta el final todo lo que estabas hablando en ese programa, pero sí me gustaría, me llamó mucho la atención el tema de la parte de la tecnología. Se mencionaba mucho o mencionaba mucho la parte de cómo poder tecnificar o tener una información de trazabilidad, sobre todo en la parte del sector de exportación. Como vos bien sabes, actualmente el sector de exportación en Honduras es muy importante. Después de Guatemala, tiene una referencia en exportación para todo el mundo en melones, sandías. Hace poco, ahorita en Comayagua, me di cuenta que está creciendo mucho el tema de los minicónicos a través de una empresa ahí por la zona del Canal Seco. Entonces, básicamente me gustaría que nos compartieras, tomando ese punto de partida, qué piensas de la tecnología, qué tanto nos puede dar una significancia de competitividad como país en Centroamérica y el Caribe para poder optimizar o mejorar una mejor exportación y una mejor marca país para poder mejorar la parte del ingreso de la parte agrícola, fomentar el trabajo local, pues y obviamente ver qué tanto pues, nos puedes apoyar con ese tema de tecnología, sobre todo en la parte de exportación, Gustavo. Sí, bueno, si miramos nosotros los gigantes de la tecnología, Google, Yahoo, Amazon, Apple, todas estas compañías, Windows, están invirtiendo mucho en la parte, es uno de los pilares de crecimiento al futuro, la parte de la seguridad alimentaria. Y pues obviamente hay una población mundial que alimentar. La presión que tenemos de las áreas urbanas sobre las áreas productivas cada vez es más intensa y tenemos que buscar la manera de cómo ser más productivos, ¿verdad? Y eso en realidad es una gran oportunidad para el país, porque si hay un aspecto que de manera global Honduras tiene mucha oportunidad, es en todo lo que es la tecnología aplicada tanto a las finanzas como a la parte de servicios, cuestiones de aplicaciones para videojuegos y en agricultura hay mucha oportunidad. Sabemos de que los productos, los vegetales, son perecederos y necesitamos tener una trazabilidad porque lo importante es de que el consumidor en cualquier destino del mundo, ya sea si se va vía aérea o se va vía marítima para Estados Unidos o para Europa o para Asia, cuando ese producto llega al estante del consumidor, tiene que sentirse y verse como que si fue cosechada la mañana o el día anterior, ¿verdad? Entonces, tener toda esa trazabilidad de cómo es el comportamiento de ese proceso de senectud o de maduración, ¿verdad? Del producto es importante porque da información para poder mejorar esos procesos. Eso para mencionar algo. Fíjense que hace como, despuesito, como 2020, con mi hijo hicimos una encuesta, llamamos a exportadores, llamamos a compañías importadoras y distribuidoras de insumos, hablamos con productores de este tema y tiene mucho eco, porque la información, la data en este momento para el proceso productivo de cualquier especie es muy importante, principalmente porque hay mucha conectividad, hay mucho acceso a través de los teléfonos inteligentes por parte del productor para poder enlazar, digamos, estos celulares con sensores que podamos tener tanto a nivel de suelo o a nivel de lo que es la planta en sí, para estar dando información de humedad relativa, temperatura, cómo esto interactúa para poder ver si puede haber una eclosión de una enfermedad que pueda prevenirse, digamos, a través de una aplicación. Entonces, yo creo que esto, y miren, y esto tiene que ir enfocado en una trilogía en la cual tiene que estar orientada tanto las universidades como la parte estatal y la parte privada. Si este triángulo está vinculado uno con otro y digamos la parte académica está escuchando cuáles son los problemas de la parte productiva y esto se enlaza con el gobierno, entonces eso va a ser una explosión importante. Mucha gente piensa de que aquí en Honduras hacemos muchos castillos en el aire y accionamos muy poco,
Pero hay estudiantes ahorita en todas las universidades que imparten la carrera de agronomía aquí en el país que están pensando en esas soluciones. Son esa nueva generación que miran la agricultura y están recibiendo una educación donde miran la agricultura de una manera diferente. Yo les hablé al principio de que nosotros como agrónomos en el campo es donde en realidad leemos cómo va un cultivo y cómo va ese desarrollo de esa planta. Pero ahora, con toda la disponibilidad que hay de herramientas, va a ayudar a que ese trabajo sea mucho más eficiente. Como para poner en perspectiva lo que mencionabas, Roberto. Muchísimas gracias y Bueno, totalmente de mira, acuerdo, Gustavo. sí, definitivamente que tenemos que usar esas herramientas tecnológicas que hoy en día nos ofrecen estos creadores de aplicaciones. Entrando un poco en el tema de los retos que tiene, vamos a decir en este momento, la horticultura, vamos a salirnos un poco de lo tradicional, ya que frente a mí tengo a dos grandes profesionales de la horticultura en Honduras. ¿Dónde están los problemas principales hoy en día en la horticultura de Honduras y cuáles serían las posibles soluciones, Gustavo? Incluso, Roberto, puedes intervenir después de que tal vez Gustavo termine para complementar un poco, porque como comenzábamos al inicio diciendo, es cierto, tenemos que ver una crisis, pero tenemos que ver también cuáles son las oportunidades que nos trae esta crisis como gente optimista, como gente positiva, porque yo creo que los tres moriremos convencidos de la agricultura. Definitivamente lo vemos 3 veces al día, cada vez que tomamos nuestros alimentos, de que decía una amiga, cuando necesitas divorciarte, pues hay que buscar al abogado, ¿verdad? Pero cuando necesitas comer, necesitas buscar al agricultor. Y esas son las 3 veces al día, los 365 días al año, y todos los años hasta que Dios nos da vida aquí. Tanto preámbulo, pero te dejo, Gustavo, para que nos platiques un poco de esos retos y esas soluciones que podríamos proponer aquí, y luego pues Roberto, tú nos complementas. Sí, bueno, primero decir de que los vegetales son una gran fuente de vitaminas, de proteínas, fuentes de antioxidantes. Va a llegar un momento en que en las etiquetas de los productos en el supermercado o inclusive en las etiquetas de las compañías de semillas que se dedican a desarrollar variedades, va a ir los nutrition facts, ¿verdad? Van a ir ahí esos factores de nutrición que prácticamente ese vegetal va a llevar al cuerpo humano, ¿verdad? Oportunidades hay muchas. Por ejemplo, hay una industria farmacéutica y todo significa transformación, porque una de las desventajas de los vegetales es precisamente la vía de anaquel. Cuando nosotros, un productor de tomate, cosecha su producto y se encuentra con una toma en la carretera, eso es terrible. Y eso uno lo sufre porque el que esté en el campo sabe cuánto cuesta producir, llegar esa planta de tomate a que le produzca. Y mediodía en el mercado y prácticamente, como dice el productor, lleva un gran problema para el mercado porque el producto va a ir sobremaduro. Entonces, pero ¿por qué no pensar en deshidratar? ¿Por qué no pensar en cómo es en procesarlo? Pero entonces, yo creo que, y esto de nuevo involucra una iniciativa del gobierno, porque las iniciativas privadas, nosotros tenemos aquí en Honduras compañías súper exitosas en este rubro, pero es producto de la misma inversión en investigación y desarrollo, en investigar mercados, en ver procesos, en ver cómo mejoran su producción, es porque por esa razón han llegado a ese éxito. Entonces, nosotros, el gobierno tiene que tener iniciativas, pero de nuevo, hay que tener, porque le voy a decir una cosa, los recursos están, lo que hay que tener es la voluntad política para poder replicar esos casos de éxito que hay en la empresa privada. Entonces, el transformar ver los productos como materia prima, eso implica de que ya no vas a tener aquella situación
que vas a tener que desechar porque no cumple con el requisito que el mercado, que el consumidor exige, vas a poder procesar todo ese tipo de cosecha. Por un lado, la transformación importante. Vaya, por ejemplo, aguacate. Y es un ejemplo fuera de los vegetales. Aquí en el país hay programas de producción, de establecimiento de aguacate pensando en exportación. Pero, claro, si nosotros pensamos en el mercado regional, ese mercado regional no vamos a poder competir porque el producto que viene de México invade completamente el mercado y baja el precio. Entonces, nosotros tenemos que buscar mercados de alto valor. Pero ¿qué pasa? Tenés que utilizar semillas, injertos o yemas certificadas de que en realidad es la variedad que es la adecuada. Distanciamiento de siembra, fertilización, manejo agronómico, ¿para qué? Para que puedas tener, y la altura adecuada para que puedas tener un 23% de grasa, que es lo que te va a garantizar que el producto cuando llegue a Dubái, llegue a Singapur o llegue a Japón, se parta y ese aguacate esté verdecito, como un aguacate casi perfecto. Eso por darte un caso. Entonces, el agregarle valor a los productos, el buscar mercados, especialidades, no solamente irnos a los commodities, sino que hay mucha opción ahora, y Roberto, yo sé que trabaja mucho en esa parte de mostrar especialidades a las compañías de exportación, porque es un nicho completamente diferente. Por otro lado, la parte de deshidratar, congelar, buscar cómo transformar la materia prima, producto de los vegetales, para agregarle valor y no tener esa premura o el temor de que por X o Y razón que se te atrase un embarque y tenés problemas ya al momento de comercializarlo. Entonces, esa sería algunas razones para mejorar un poco pues el aspecto este de la producción de vegetales. Importantísimo, importantísimo, Gustavo, realmente muy conectado con lo que mencionás. Me llamó mucho la atención el tema de lo que mencionabas sobre la parte de la transformación. Realmente nuestro país carece de esos análisis de negocio, ya pensando más en la parte de procesos. Hemos estado viviendo muchos años en la parte productiva, pero no teniendo ese espacio de poder fomentar o socializar oportunidades para poder procesar. De hecho, nosotros en Honduras estamos lamentablemente quedados comparándonos con los vecinos porque estamos no teniendo ese espacio para procesar. Yo creo que ese, Guillermo, sería un gran espacio, y sobre todo conectándolo con la parte académica, como bien mencionaba Gustavo, para que haya, pues obviamente el know-how, como dicen los americanos, compartir cómo fomentar la experiencia darle valor a toda la cadena, producción, una buena investigación genética, y sobre eso las oportunidades de nuevos mercados, porque como bien decías, estamos ahorita con un mercado saturado. El tema de la no mano de obra, Gustavo, Guillermo, cada vez es una amenaza. Y sobre eso, Gustavo, yo quisiera preguntarte, hablábamos con los amigos en el gremio y decían, bueno, ¿estaremos en un punto de no retorno con esta situación de la carencia de mano de obra? ¿O sentís que podemos nosotros como país darle un giro a una nueva oportunidad? Porque como Costa Rica, yo hablo con los ticos, ya la agricultura ya no viene siendo interesante, Gustavo. De hecho, la carrera como tal, para estudiarla, las generaciones nuevas ya no es la carrera en Costa Rica con menos fluencia de estudiantes. Es decir, la tecnología está sobre la parte de las nuevas generaciones, incluso con lo que hablabas con tu hijo, hablaban de esa parte donde se está perdiendo la nueva generación para educar, fomentar ya el hijo, la segunda, tercera generación de ese productor de maíz, de ese productor de tomate, de ese productor ya casi ya no existe, Gustavo. Entonces, sobre eso me gustaría que nos fortalecieras ese tema para ver cómo está ese punto de partida de no retorno, o quizás tener alguna apertura para volver a crecer, no solo la parte educativa, sino también la parte de inversión al país para poder generación de empleo local, y obviamente pues darle un poquito más de valor a lo que es la parte agrícola, que curiosamente, siendo un país tan importante en ella y estructuralmente en la región muy estratégico,
cada vez vamos en esa caída libre. Entonces, Gustavo, yo quisiera que nos compartieras ese cruce de información, dada tu experiencia y ver qué nos puedes aportar a ese importante tema que bien mencionabas anteriormente. Sí, y es producto de la poca rentabilidad que hay en la actividad. Es decir, el hecho de no tener esa claridad de cómo te va a ir con tu cultivo. Cada vez, y por ejemplo, el caso que sucedió ahorita, que hubo una presión muy fuerte del sector productor de cebolla y lograron en realidad que se hiciera justicia en cuanto a la cancelación de ese decreto, que estaba matando completamente. Y si hay un cultivo que en realidad genera mano de obra, es la cebolla. Una actividad que genera mano de obra es la agricultura. Así es. ¿Y qué pasa? Cuando vemos, y nosotros lo vemos cuando vamos al campo, miramos que productores de tomate, productores de cebolla, productores de chile, cada vez hay menos. ¿Por qué? Porque se van ahí en esas caravanas y al haber menos productores en el campo, la gente que está viviendo en las aldeas próximas, en el mismo lugar donde se produce, no tienen un empleo y buscan también cómo moverse para el norte, ¿verdad? Lo que sucede ahora es de que bueno, estamos viendo pues lo que está pasando con la nueva administración allá en Estados Unidos de Donald Trump, en el cual está siendo muy duro con eso. Entonces, yo creo que es una oportunidad, pues, o sea, en realidad hemos viajado a Estados Unidos y sabemos de que la vida ya no es fácil. Para una persona que no tiene un estatus legal, es vivir en la sombra permanentemente y más ahora. Entonces, si hay algo que Honduras puede ofrecer al mundo es el bono demográfico. Tenemos más de 1 millón de personas entre 18 y 35 años, ¿verdad? Que son prácticamente una generación que tiene toda la fuerza para poder desempeñar cualquier actividad, pero es importante de que haya el incentivo necesario. Yo creo que la lectura que tiene que hacer en los gobiernos, la parte involucrada con toda la ecuación productiva del país, tiene que ver la manera de cómo apoyar cada vez más el sector, cómo tratar de garantizar hasta cierto punto un precio mínimo en el cual se garantice pues tener una rentabilidad. Mire, por ejemplo, mirar un hijo de Mauricio Galo produciendo cebolla allá en Guinope, a uno le da satisfacción. Sí. O mirar esa segunda generación, pero son contados. Sí, son contados. Sí. Es totalmente, y solo por aportar, antes de cederte la palabra, Guillermo, sí. Si ustedes analizan, realmente, Gustavo, el productor es el que más afectado sale. Toda la cadena de valor lleva una rentabilidad ostentosa. Y lamentablemente el productor, que es el principal actor, es el que pelea con plagas, con precios, con intermediarios. Y esa dinámica o ese sistema, pues en Centroamérica realmente está muy mal diseñado, diría yo, para poder fortalecer o incentivar al productor, que es quien paga la cuenta realmente. Guillermo. Sí, Roberto, nos queda poco tiempo ya. Desafortunadamente, cuando ya estábamos calentando, se nos va el tiempo, se nos esfuma, es tan etéreo el tiempo en televisión. Fíjate, Roberto, que hemos estado interactuando esta semana con mi querido amigo Gustavo para hablar de este tema de la cebolla. Entonces entré a la plataforma del Banco Central y descargué las importaciones y me quedé sorprendido con el dato del 2024, que en el semestre que aprovechan los intermediarios a traer cebolla de otros países, en este caso principalmente de Holanda, habían ingresado casi 17 millones de libras de cebolla. Asústate, el costo CIF, o sea, el costo Puerto Cortés de esa cebolla era alrededor de 5.50 a 6 lempiras. Le pregunto a mi amigo Gustavo a cómo le pagan la cebolla actualmente y me dice que la cebolla bien clasificada, fresca, bien seleccionada, el saco de 50 libras, cuando le va bien, le pueden pagar 350 lempiras. Estamos hablando de 6 centavos.
Entonces, como tú te fijas, le estamos poniendo precio a un producto mejor con un producto importado que es de descarte. Entonces, creo que, bueno, yo propondría que cualquiera de los dos fuera ministro de Agricultura. Y necesitamos gente como ustedes que llegue al gobierno, que sea técnica, que sepa lo que está pasando y que antes de sacar un decreto sin consultar, sin asesorarse y sin estudiar la situación, no lo vuelvan a hacer. Aquí se mete la pata y después se saca. Perdón por la parte, se me salió la parte criolla. Ahora, terminando un poco en este programa, nos quedan unos 5 o 6 minutos, Gustavo. Te escuché un dato interesantísimo en la entrevista con tu hijo, que espero nos esté viendo y lo saludo. Ojalá nos dé clases de esto de la televisión. Más adelante vamos a hablar con él para que nos asesore, ya que Roberto también tiene interés en que podamos mejorar nuestro intento de ser comunicadores. Mira, me llamó muchísimo la atención que hablaste de Almería. Y me llamó más la atención cuando dijiste que habían 60.000 o 70.000 hectáreas. Pregunta concreta, ¿Honduras puede ser otro Almería en la región? Bueno, Almería es una región bien particular, ¿verdad? Es prácticamente un clima mediterráneo, era un desierto hace 50, 60 años, pero le llegaron en realidad también los holandeses tuvieron mucho que ver en los inicios de la transferencia de la tecnología en producción de cultivos protegidos, ¿verdad? Nosotros acá en Honduras tenemos 27 valles y la mayoría están irrigados por ríos. Y lo triste es de que si uno mide el caudal cuando entra el valle o el río y lo mira cuando desemboca, prácticamente no usamos. Miren este dato. Es que, y esto tiene que ser, podemos convertirnos en el principal. Somos el segundo, algunas veces el primer exportador de vegetales frescos en Centroamérica, ¿verdad? Pero podemos ser en Latinoamérica, ¿verdad? Entonces, hay aproximadamente 1.200.000 hectáreas disponibles o que son aptas para agricultura, irrigadas. Ustedes saben de que aproximadamente el 10% de esa área es lo único que está irrigado. Y de ese 10%, totalmente de acuerdo. 120.000 hectáreas. Así es. 95.000 hectáreas. Optimistamente, ¿va? Iniciativa privada. El primer distrito de riego que un gobierno desarrolló en Honduras fue en Comayagua, a finales de los 50. Oíme, el segundo fue 70 años después en Sulaco, hermano. Entonces, si no tenemos irrigación, ¿cómo vamos a potencializar este clima que Dios nos ha dado? Porque esa es la ventaja, la ubicación geográfica para poder suplir un mercado 52 semanas. Entonces, con esa ecuación, es nada más de llenar la selección múltiple para poder desarrollarla y empezar a hacer, porque el trabajo de mercadeo hay que dejárselo a los especialistas. Nosotros dediquémonos a producir, pero tenemos que estar vinculados. El gobierno, en realidad, porque al principio hablaba principalmente con la voluntad política que hay. Si no hay voluntad política, difícilmente vamos a poder llevar esa prosperidad al campo, que es en realidad la seguridad alimentaria. Si en otros países los productores, las generaciones posteriores están desincentivadas, nosotros tenemos que llevar de nuevo esa prosperidad al campo para que se vuelva la agricultura. Si actualmente es el 11-12% del PIB, puede ser el 20%, y generar mano de obra y volver en realidad el campo próspero como yo sé que ustedes dos anhelan. Así es. Así es. ¿Y qué hacemos con Guatemala? Porque nos tienen inundados, brother. Escucho tus datos ahí de lo que semanalmente o creo que mensualmente has mencionado que importamos. ¿Cuántos empleos estamos dejando de crear en el campo? Te voy a dar un dato que el INE lo dio. El agro generaba 1.3 millones
1.3 millones de empleos. Y en la última encuesta se calculó que solo generaba como 845,000. Estamos hablando de casi una cuarta parte de los empleos en el agro se han perdido. Eso es un país así, con una tendencia así, en tan corto tiempo, en los últimos años, 4 años tal vez, prácticamente, como lo decía Roberto, la falta de mano de obra es una amenaza que nos puede causar serios problemas de la seguridad alimentaria en Honduras y la dependencia de las importaciones. Tenemos 2 minutos más. Me gustaría que platicaras un poco y con un mensaje esperanzador, cómo podemos no impedirle a Guatemala que entre, sino cómo desmotivar a los importadores a que lo sigan haciendo, porque nosotros vamos a ser más competitivos y vamos a poder cubrir ese mercado que es nuestro realmente y que definitivamente los afectados somos nosotros. Bueno, hay especies en las cuales nosotros en realidad podemos competir. Hay ciertas especies donde desgraciadamente pues el clima no lo tenemos y las áreas extensivas las tienen en Guatemala, ¿verdad? Hablo principalmente de zanahorias, ¿verdad? De repente brócoli, coliflor, que todavía es una industria allá en Guatemala para congelarlo y ese rechazo que tienen ellos en la planta pues lo mandan para acá, ¿verdad? Yo diría que mira, como una iniciativa privada no es fácil, porque si algo carecemos los hondureños, y yo creo que es similar en casi toda Latinoamérica, nos cuesta unirnos y tratar de hacer un gremio fuerte, un gremio productivo unido y fuerte. Pero entonces, ante esa debilidad, definitivamente que le queda a la parte oficial, a la parte gubernamental, crear esas iniciativas, brindar los beneficios, hacer transferencia de tecnología que se ha perdido desgraciadamente en el país. Ya la parte de transferencia de tecnología ya no se hace. Me preocupa mucho la situación de USAID, porque allí había mucha inversión para llevar tecnología a la parte al campo, y ahorita prácticamente esos programas han quedado cancelados. Yo creo que se van a volver a activar porque, es decir, eso frena la migración, ¿verdad? Entonces, yo lo que esperaría es que este tipo de conversatorios llegaran a oídos de las personas correctas y trataran de hacer un giro en el timón para llevar finalmente esperanza y prosperidad a los productores de Honduras. Gracias, Gustavo. Nos queda la parte 2 pendiente. Hoy solo fue la parte 1. No te nos vayas a correr porque te vamos a volver a invitar. Solo calentamos un poquito el tema hoy. Sí. Y sí que definitivamente ha sido muy, muy enriquecedora esta conversación con los dos, ¿verdad? Yo he sido moderador básicamente. Y en ese sentido, Gustavo, creo que programas así es lo que queremos ofrecerle a la gente, donde escuchen a personas que además de la experiencia que tienen, además son productores, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, Gustavo, toda una vida administrando un mercado de semillas en Centroamérica y ahora un excelente productor de vegetales. Se acabó el tiempo, desafortunadamente, y gracias a la audiencia esperamos que este programa sea compartido a través de las redes. Tenemos la versión en YouTube, estamos en Instagram, estamos en Facebook, y si alguno quiere una asesoría, Gustavo, ¿a dónde te pueden localizar? Porque yo sí recomendaría que tú les asesores si quieren montar un proyecto de producción de vegetales. ¿No? Mi celular es 9991-0227 y el correo electrónico de Flores es gustavo7@gmail.com. Con mucho gusto. Mira, y nosotros los agrónomos